El señor Nelson Castro. Señor, que es más importante. La señora Silvia Fernández Barrio. La señora Laura Alonso. El señor José Pepe Scioli. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias a ustedes. Miren qué mesa por el Día de los Enamorados, por San Valentín. Love. ¿Se ve, señor director? Sí. Qué lindas las rosas, ¿no? Y corazones, miren, con las rococó hicieron unos corazones. Está bárbaro. Preciosos. Bueno, ¿cómo llegó Néstor? ¿Vino en auto? No, en avión. No venía en auto, pero estaba este problema que hubo con este puente allí en la Pepe autovía. ¿viniste en...? Ayer, no. Llegaste ayer. Sí, porque ayer hicieron la presentación justamente de la descentralización de la policía, del operativo Sol. Sí, lo vi en el diario. Y bueno, vine ayer a acompañarlo a Daniel, así que... Sí. Pero ya estaba el problema ayer, ¿no? Con el flujo de tránsito de hoy. Pero bueno, ahí hay un operativo especial de la policía, del Ministerio de Infraestructura, tratando de... Pero debían haber avisado. Sí, se está avisando. Lo que pasa es que el flujo de tránsito, Mirta, es inusitado. 5.000 autos por hora, claro, mucho más que en el inicio de la temporada. Impresionante. Sí, impresionante. Sí, es un movimiento... ¿Vos cómo llegaste, Silvia? Llegué por avión, casi sin dormir, porque salí de Intratables el jueves a la noche, 7:15 era el avión, pero gracias a Dios, porque estuve todo el viernes libre, raro en mí, descansando. Lo vi a Daniel, que hacía mucho que no lo veía, vi todo lo de la policía, así que estuve chusmeando la ciudad, que está preciosa. Yo admiro tu pelo siempre, Ay, tu pelo divino. Recién que dije, lo tengo que tener bien porque Mirta siempre habla bien de mi pelo. Bueno, a ver qué tenemos de rico esta noche. Buenas noches, César. Buenas noches, señora Legrand. Cuéntenos qué tenemos hoy de rico. A ver. Bueno, para la cena de hoy le hemos preparado como entrada una ensalada de queso brie con duraznos frescos y algunas verduras baby. Luego de plato principal van a poder disfrutar de un lomo con mostaza de Dijon y de postre una brisú bourguignon. ¿Lomo de ternera? Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Por favor, que lo disfruten. ¿Usted qué es lo que había pedido? Merluzón, porque José Piaco es una merluza especial que yo comí acá en Mar del Plata solamente. No sabía que existía el merluzón. En el puerto. ¿Se escucharon? Yo la comí en el puerto. No recuerdo el restaurante. Exquisito. Linda como la merluza, pero más grande. Exactamente, ¿no es cierto? Más grueso. Exquisito. Y yo lo comí solamente acá en Mar del Plata. He ido a otros lugares de la costa y solamente lo pude contar. ¿No le traje, no le hicieron? Pero vio, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, hay que mimarlo. ¿Cómo está, Laura? Muy bien, Mirta, gracias por la invitación. No, por favor, querida, lo que estamos viviendo es terrible, ¿eh? Es muy difícil. Muy difícil. Y es muy delicado. Sí. Por eso hay que ser conscientes de esta realidad y andar con pie de plomo, pero no perder el camino. Porque me parece que si la muerte de Alberto Nisman ha servido para algo, es para hacer que una nueva Argentina nazca, ¿no? Una segunda transición, esa transición hacia la democracia con controles. ¿Y por qué al gobierno le molesta tanto la marcha? Si son inocentes de todo, no tendría que molestarles. En realidad, yo preferiría ni contestarle eso, porque me parece que esto excede al gobierno, tiene que ver con la sociedad. La gente se ha conmovido, está conmocionada. Mucha gente. Muchísima. Una marcha silenciosa, va a ir mucha gente. Imagínese usted, Mirta, que por primera vez los fiscales de la Nación convocan, porque están choqueados. Porque ni siquiera ha habido duelo nacional por la muerte de un fiscal que denunció a la presidenta y 4 días después apareció muerto. No hay forma. Ni bandera media asta. Ni bandera media asta. No hay forma. Pésame a la familia. No, ni un pésame, ni siquiera un pésame a la familia. Entonces, no hay forma. Ni condolencias de ninguna clase. Nada. Exacto. Y como decía Borges, explicar un hecho relacionándolo con otro. Entonces no hay forma de no vincular la muerte de Alberto Nisman, más allá de las circunstancias y de la investigación específica de ese fallecimiento, con la denuncia que él había hecho 4 días antes. Sí. Por eso es tan grave y es tan delicado. Ahora, ¿cómo ha tomado intervención su exmujer, ¿no? La doctora Arroyo. Yo creo que el gobierno ha caído como en su propia trampa, en el hecho de no poder reconocer nunca cuál es el sentido
de todos los argentinos. Siempre se ha quedado, mi sensación es que se ha quedado como en una parte, en la mitad, y en la otra mitad no. Entonces yo creo que llegamos a un punto de inflexión, o un lugar bisagra, donde de verdad hoy hay una sociedad muy conmovida, y creo que no entienden esta marcha, que no es una marcha política. Sí, claro. Eso hay que destacarlo. Bueno, el discurso del final, el lamentable final de la presidenta el otro día, ¿no es cierto? El ellos y el nosotros, al margen del nosotros con el canto y el ellos con el silencio. Nosotros la alegría, el canto y ellos el silencio. Frente a una muerte. Yo creo que marca, digamos, es el resumen de la concepción que en Cristina Fernández de Kirchner y en el núcleo nuevo del kirchnerismo hay del país, un país de unos u otros, no de un país de unos y otros. Y eso es una involución muy grave de la Argentina y es una de las consecuencias más graves que va a dejar el kirchnerismo cuando termine el poder. Doctor, ¿y en qué consiste la imputación a la presidenta? ¿Tiene que declarar o no? Mire, acá ahora empieza un largo camino, ¿no es cierto? Porque ahora esto va al juez. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido? Usted cuando lo imputan de un delito, esto al juez, el juez toma medidas de prueba y después el juez evalúa si esto es merituable o no. ¿Qué es lo que debió haber dejado el gobierno hacer, Anima? El juez ahora verá si no, si sí. Hay dos diferencias sutiles en la presentación del fiscal Polichita en relación a lo de Nisman. Primero, porque no pide la indagatoria, la citación a indagatoria directo, la imputa de un delito de encubrimiento y pide pruebas. Y después no pide embargo, digamos. Entonces ahora el juez va a ser el que determine, y esto va a llevar mucho tiempo. Va a exceder el tiempo que le resta a la presidenta como jefa de Estado. Así que esto va a ser algo a lo cual la presidenta va a tener que enfrentar en gran parte desde el llano. Este es un elemento muy importante para tener en cuenta. Por eso cuando el oficialismo habla de desestabilizador, esto no desestabiliza absolutamente nada. Primero porque nadie va a dar un golpe, segundo porque la justicia no va a dar un golpe, y segundo porque los tiempos de un proceso son largos y en la Argentina mucho más. Armas, Mirta, 20 años. Así que imagínese. Si hablan de un golpe jurídico. Jurídico, un disparate absoluto ridículo, que no va a tener nada que ver en la realidad. Así que lo que ahora viene es esto. ¿Qué es lo que el gobierno debió haber aceptado con Nisman? En vez de descalificarlo y decirle que era un tonto, que le había escrito la denuncia Estiuso, que le iban a salir con los tapones de punta, como dijo la diputada Conti, que las hijas de Nisman podían estar tranquilas que a su papá no le iba a pasar nada. Mire qué cosa premonitoria. El gobierno debió haber dicho, vamos a ir a la justicia y vamos a defendernos como corresponde. Y ahí se verá la verdad. Punto y aparte. Diputada Alonso, usted estuvo con el fiscal Nisman. Sí, ¿4 días antes o 5 días? Sí, el día que presentó la denuncia. El día que presentó. Yo lo conocí a él hace un año porque me llamó por teléfono después de una columna que yo había publicado en La Nación sobre el memorándum con Irán. Un memorándum al cual no le encontrábamos, por lo menos aquellos que nos opusimos, razones, porque no había razones públicas. Evidentemente había algo secreto que estaba sucediendo. Y cuando yo publico esta columna, Nisman me contacta y nos vemos un par de veces en el año 2014. El 6 de enero me envía un mensaje por chat telefónico. Y yo quiero aclarar esto porque han dicho que yo lo he llamado a Nisman infinidad de veces, desde el día 14 hasta el día de su fallecimiento. Yo nunca hablé por teléfono con Alberto Nisman en el año 2015. Entonces, quiero aclarar esto porque además se lo dije a la fiscal Fein en mi declaración indagatoria, en mi declaración testimonial, porque la verdad es que se inventan tantas cosas y después se repiten y no son verdad. Él me escribe, me pregunta si a la semana siguiente yo iba a estar en Buenos Aires, le dije que sí. El día 13 me vuelve a mandar un mensaje de chat y me dice, ¿podés venir mañana a tomar un café a mi oficina? Miércoles 14 a las 12. Yo llego un rato antes a la zona de Plaza de Mayo, chequeo mi teléfono y ya estaba la información circulando de que le había presentado esta denuncia en el juzgado del doctor Lijo. Ahí le envié un mensaje y le dije, acabo de leer, yo fui a ciegas a la reunión o a este café con Alberto Nisman. Me dice, bueno, vení lo más rápido que puedas. Llego unos minutos antes, estuvimos a solas 15 minutos. En esos 15 minutos él me contó algunas cosas que yo le relaté a la fiscal Fein. Y después, en un momento me dice, la invité también a Patricia Bullrich, ¿tenés algún inconveniente? Para nada.
Así que yo no sabía que Patricia Bullrich iba a venir, Patricia Bullrich no sabía que yo estaba ahí cuando se abrió la puerta, y él nos entregó el mismo resumen que le dio a los periodistas. Su denuncia estaba presentada en el juzgado, pero en ningún momento nos dio copia de lo que le había presentado porque no correspondía. Lo que sí quería era que nosotros supiéramos, conociéramos y difundiéramos la denuncia. Y con el tiempo yo también he llegado a la conclusión de que Alberto Nisman, que era una persona muy meticulosa y muy profesional en su trabajo, y esto lo dicen hasta las personas que han tenido controversias con él, en el marco de la causa AMIA, digamos, era muy severo, muy estricto, muy meticuloso, estricto, como dijo exactamente. Yo después, reflexionando, sobre todo por una conversación que tuvimos en mayo del año pasado, creo que él también se acercó a mí por mi rol institucional. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Juicio Político y Nisman sabía que estaba trabajando en una denuncia no solo de alto contenido penal o judicial, sino profundamente institucional. Porque la verdad es que miedo que tenía por sus hijas. Sí, él me dijo que tenía ese temor, fue ¿no? uno de los. Hay cosas que uno no se olvida de las situaciones con las personas. Cierto, es verdad. Y es el momento ese que se genera cuando uno ve a la otra persona. Y yo en ese momento, cuando él me dijo, no tengo miedo por mí, tengo miedo por mis hijas, es como que él se sacó para mí su traje de fiscal y yo vi al papá, que lo único que le preocupaba, que su mayor debilidad eran sus hijas, no su trabajo, no la denuncia que le estaba presentando porque la iba a defender e iba a probar porque él estaba segurísimo de su evidencia, de las pruebas que había colectado. Pero ese momento a mí me impactó muchísimo, porque ver a una persona que parece tan fuerte, tan profesional, que llevó adelante acusaciones en Interpol con los iraníes cara a cara. Digo, no había ningún político acompañando a Alberto Nisman cuando él acusó a los iraníes. Y verlo en ese momento decir, no tengo miedo por mí, pero sí tengo miedo por mis hijas, para mí es algo que no se me borra más. Y yo, después de todo lo que sucedió, yo tengo una deuda de honor con Alberto Nisman y su memoria. Para mí ya pasó a otro nivel, no es solo institucional, ya es de otro tipo. Él se lo comentó también a la persona que le llevó el revólver, ¿no? ¿Es un delito entregarle un revólver a una persona? Bueno, sí, a una persona, uno no puede dárselo a otra, efectivamente está penado. Tiene pena, tiene pena de 1 a 7, 8 años. Así que en principio ese sí es un delito que Nisman, por supuesto, conocía. Digamos, ahí hay toda una historia. ¿Sabe cuál es el problema, Mirta, de toda esta historia? Que ningún testimonio puede ser rebatido por Nisman. No hay testigo de esto. Entonces, lo que cuenta Lagomarsino, nadie puede decir si es verdad o no es verdad. ¿Usted le creyó a Lagomarsino? Y tiene puntos muy dudosos. ¿Qué quiere que diga? Tiene puntos. El hecho de... Mire, hubo una cosa que hicieron varios fiscales, le voy a comentar en la... Qué delicada la situación. Es el único que está y hasta el momento, ¿no? Sí. Mire, es usted el sabe imputado, que... ¿no? Yo, si me permite, y la un comentario, ¿no? Me permite que quiero darle este dato para escucharlo, pero varios fiscales, ¿sabe qué hicieron a los 2 o 3 días? Juntaron a su gente y le preguntaron, si yo a ustedes les pido que me traigan un revólver para defenderme por algo, ¿ustedes qué hacen? ¿Se lo guardan? Y todos dijeron, no, hablamos con la secretaria, con el secretario del secretario, con asesores suyos, nos preocupamos, no nos quedamos tranquilos, es decir, reaccionamos de una manera mucho más proactiva que decir, se la doy el arma. Digo, esto es una cosa, por eso lo de Lagomarsino sorprende. Lo hicieron varios fiscales en Comodoro Pi para testear las reacciones ante lo inexplicable de lo que genera la conducta de Lagomarsino de guardárselo él, esto de que le pide el arma para defenderse y no decir nada, ¿no? Ahora él tenía armas, ¿no? El fiscal. Tenía, pero no, ese es otro tema. La tenía declarada. Claro. Tienen permiso, declarada. No sé si... Estaba vencido aparentemente y no aparecen las armas, ¿eh? No aparecieron. No, por el momento no aparecieron. No, yo le decía a Mirta, y usted hacía mención a las declaraciones de la ex mujer del fiscal, Arroyo Salgado. Arroyo Salgado, donde, entre otras cosas, llama a la reflexión y a la prudencia de los dirigentes políticos. Yo recién le decía a Laura fuera de cámara que la felicitaba por el rol institucional que ella tiene en el Congreso, que está en la línea de lo que dijo Daniel el primer día, ¿no? Hacerle llegar, por supuesto, a la familia sus condolencias,
una carta desgarradora de las dos hijas, que fue leída en el entierro. Conmovedoras las cartas. Conmovedoras. Nos encontraremos y en el cielo. Cuando me muera nos encontraremos en el cielo, le dice una de las chicas, la mayor. No, perdón, la menor creo. Y profundizar la investigación. Mirta, me parece que lo que se está pidiendo acá en definitiva, más allá de la marcha, que por supuesto me parece que en democracia es bueno que la gente se manifieste siempre que lo haga pacíficamente. ¿No vas a ir a la marcha? No, a ver, yo la verdad... Yo la verdad que estaba en duda de ir. Lo que me parece que la fiscal o la mujer del ex fiscal, cuando pide que no se politice, me parece que le está haciendo también un llamamiento a la dirigencia política de no llevarlo al ámbito político. Me parece ¿Pero que no está bien que lo diga? No, está bien que lo diga, y ella me parece que es la palabra más autorizada para conducir este momento, que insisto, ella está respondiendo por la memoria de su ex marido y sus hijas. ¿Qué situación? Porque ella es juez federal, la doctora Arroyo Salgado, y está investigando ahora. Durísima. O sea que hay una investigación paralela, diríamos. Por eso yo apelo a la responsabilidad. Perdón, creo que como sociedad fue a Le Parc, ¿no? Claro. Sí, con la mamá. Como sociedad, ¿quién no escucha? Con su ex suegra. Claro, ¿quién no escucha en cualquier mesa hoy no creer en las instituciones, no creer que se va a llegar a la verdad? Y como sociedad y en democracia me parece que todos tenemos que ayudar a que cambiar, dar vuelta a esa página de recuperar calidad y confianza en nuestras instituciones. Y lo mejor que le puede pasar al país, imagino desde la presidenta hasta el último ciudadano, que esto se esclarezca, Mirta. Y en cuanto a la imputación de la presidenta, yo ayer lo escuchaba al ex fiscal Moreno Campos, que es un hombre de probada experiencia y de trascendencia internacional. Y él decía, no hay un motivo por el cual imputar a la presidenta. Yo he leído detenidamente las 300 páginas. Eso lo dice él. Ahora, eso lo dice él, Moreno Campos, que realmente ha tomado una actitud, y él debería decir, el fiscal tiene motivos para sostener a otro fiscal. No, pero también dijo eso. Pero dijo, creo que no están tomando, claro, él no ha tomado una posición, yo lo que digo... Pero lo que se está haciendo es lo que había que hacer. Claro, dice eso. Ahora no dice, es lo que dice, mire, yo en este contenido no encuentro una palabra que me diga que alguien ha querido... Él está dando una opinión de él, y eso sí, digamos, él debió haber dicho, porque no es que le está diciendo... Hay una imputación y él está dando opinión. Así como da la opinión como fiscal, hay que decir, hay otros fiscales que dicen no, hay elementos para sostener la imputación. Por eso, parece que en este contexto es bueno escuchar a todos. Por supuesto que sí, y esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que el gobierno no hizo. Claro, yo coincido con presunto encubrimiento. Por presunto encubrimiento, obviamente, porque además, ¿sabe qué pasa, Mirta? Porque esto es un elemento muy importante. Habla mucha gente que ni Aquí siquiera... pueden decir lo que quieran en esta mesa, desde ya les advierto. Que ni siquiera leyó el memorándum, porque hay que leerlo el memorándum. Cuando usted lo lee el memorándum, es inexplicable. Primero porque el memorándum dice, cede la soberanía de la justicia argentina, cree la comisión de la verdad, es decir, lo que hagan los jueces argentinos y el fiscal va a tener que estar sometido a la comisión de la verdad. Novedad. Hoy en la Argentina lo que dice el juez no está sometido a la comisión de la verdad, está sometido a otros jueces, primer punto. Segundo punto, porque además tenían que ir a trasladarse a Irán porque el tema del tercer país no había funcionado como Lockerbie, que es distinto, no voy a analizar técnicamente esto, entonces tenían que ir a Teherán. Nisman no podía ir a Teherán porque estaba condenado a muerte por el régimen de Irán. Así que obvio, ir a Teherán. Totalmente. Tercer punto, dice el memorándum, que para declarar un denunciado tenía que tener, como iba a ser en territorio iraní, la autorización de un juez iraní. Es decir, no es que automáticamente el funcionario quedara a disposición. Un juez iraní tenía que autorizar eso. Y después dice, para que un juez iraní, en la ley iraní, autorice a un ciudadano iraní a declarar ante un juez extranjero, el juez iraní tiene que estar convencido que el funcionario iraní cometió un delito, cosa que Irán no estaba convencido. Por lo tanto, no iba a ocurrir nunca esa declaración. Era una cosa inexplicable. Es más, si usted mira cuál fue la actitud de Irán todos los años desde que el juez Canicova Corral decide acusar a los funcionarios del régimen iraní, siempre fue la no cooperación. Claro. La Argentina envió 17 pedidos de extradición a Irán. Sí, Rabani, ¿no? Contestaron uno diciendo no,
y los otros 16 jamás siquiera los contestaron. Y cada vez que se enviaba o existía alguna suerte de, no acercamiento, pero sí alguna idea o alguna oferta, era siempre una negociación política, o sea, buscaban solución política, no judicial. Y acá sí quiero hacer un punto, porque esto es importante por el trabajo de Alberto Nisman. Hay una parte, en todo caso, de la causa AMIA que está resuelta, pero Irán no coopera. Entonces es la Argentina la que tiene que encontrar los mecanismos legislativos o internacionales para resolver este punto. Uno, y esto fue sugerido en el fallo de Cámara donde se declaró inconstitucional el memorándum, es el juicio en ausencia. Como los acusados ya están acusados por la justicia argentina y están en rebeldía porque no vienen y su Estado no los extradita, porque Irán no extradita a sus ciudadanos a ningún país del mundo, lo que dicen muchas personas, nosotros mismos también, yo soy una de los que lo propone, es juzguemos en ausencia y condenemos porque las pruebas están. Si algún día los iraníes acusados deciden venir a la Argentina, se abre un nuevo juicio con todas las garantías para que ellos puedan defenderse. Ahora yo sí quiero agregar algo que vos dijiste, y tomando un poco lo que dijo la doctora Arroyo Salgado. No hay que politizar esta muerte, pero es una muerte política. Sí, y la muerte de Alberto Nisman está vinculada con la denuncia que él hizo y es un crimen de Estado. Entonces, más allá del dolor de su ex esposa y la madre de sus hijas fundamentalmente, y que yo lo comprendo absolutamente, como diputada de la Nación, el Congreso tiene una responsabilidad. Primero porque en nuestra institución, de forma express, se aprobó un tratado por mayoría automática inconstitucional. Y aquí también hay diputados y senadores que tienen que dar explicación porque lo votaron y lo siguen defendiendo. Al igual que la presidenta, que fue quien envió, porque fue la presidenta la que envió el tratado, no fue el canciller Timerman. Y por otro lado hay otra responsabilidad institucional, que es evaluar el desempeño de los funcionarios públicos. Y sinceramente le digo que en el caso del canciller Timerman, nosotros fuimos los primeros en pedirle el juicio político inmediatamente después de la aprobación del tratado. Y solo otro punto, que estaba en el tratado, dos cuestiones importantes. Irán jamás ratificó, el Parlamento iraní jamás ratificó. ¿Por qué? Y esto lo dice Nisman claramente en la denuncia. Cuando ellos envían a su Parlamento el 10 de marzo del 2013 el tratado para ser ratificado, 5 días después, Interpol dice que las alertas rojas sobre los acusados iraníes no se caen. Y aquí está el nudo y la clave de bóveda de la denuncia de Nisman. Irán, que es lo que pretende. Y la gran confusión y la gran mentira y el secreto detrás de las negociaciones y las conversaciones que tuvo el canciller Timerman con el canciller iraní en la ciudad de Alepo. ¿Eso no se ha sabido nunca? No. Los diálogos que han tenido. Pero ya lo vamos a saber. Porque el canciller sigue insistiendo y sigue mintiendo, porque él dice que él pidió por las capturas internacionales y no por las alertas rojas. Y lo que es muy claro en el tratado, el único artículo operativo en el tratado con Irán es el vinculado a las alertas rojas. Entonces, en el momento que el Parlamento iraní lo aprobaba, con la aprobación del Congreso argentino, eso tenía que caer. Diputada, para que la Entonces es así, porque estaban discutiendo ayer con Moreno Campos si esto era realmente de esa manera, que firmándose el tratado se caían. A ver, técnicamente no se caen, porque el juez argentino es el que lo tiene que pedir. Pero yo creo que acá a Irán las alertas rojas. No pueden circular los funcionarios iraníes por el mundo. Es bueno explicarle. Sí, claro. Sí. Bueno, ahí el tema de lo que dice efectivamente Nisman era que esa era la contraprestación de la Argentina, más allá del tema de los granos y demás, que después... Del petróleo. Del petróleo. Bueno, la contraprestación era esa, por eso no se firmó, el Parlamento iraní no lo aprobó, porque efectivamente vieron que las alertas rojas Interpol no las hacía caer, y seguramente habrá habido algún tipo de promesa que después no se pudo sostener realmente, y sobre eso batallaba Nisman, que después por supuesto había que probarlo. Eso sí, que era difícil, dificultoso. Esto es otra cosa, lo que dice Moreno Campo, que no había sustrato. Sustrato para la denuncia había después que probarlo, que esto por supuesto era de otro pinet, de otra dificultad, de otra entidad. Y Nisman, con la gente que habló, inclusive con la diputada Alonso, con la gente que habló en esos días, porque mucha gente a Nisman inclusive le marcó contradicciones, le marcó el hecho... A mí me tocó marcar alguna vez alguna contradicción a él cuando él no había declarado la inconstitucionalidad del tratado y demás.
Nisman, con la gente que habló, la gente de la diputada y algunos periodistas, les dijo, tengo las pruebas. Sí. Él se lo decía a todo el mundo. Tengo las pruebas, estoy esperando a ir el lunes al Congreso porque tengo las pruebas. ¿Las escuchas son pruebas legales? Tenía esa era y tenía otras pruebas. No son las únicas. Una escucha, hay que ver de qué tipo impacta. Estar mencionado en una escucha no es un delito automáticamente, pero sí, Mirta, las escuchas ponen y generan un impacto político evidente. Bueno, una de las escuchas dice que estaban en presidencia, ¿no? Bueno, efectivamente. Dice, es muy claro en esto. Él dice, las escuchas son un indicio. Lo mencionan a Parrilli también. La gente se olvida que lo mencionan a Parrilli. Además, lo menciona a Parrilli permanentemente, porque no es una sola vez. Y en el mismo momento en que Parrilli estaba siendo nombrado... Que es quien preside ahora la CIDE, ¿no? Exacto, que iba a presidir, sí, y que teóricamente está en la reformulación de esta nueva agencia de inteligencia, que de nuevo no sé qué va a tener, porque en realidad crear una nueva agencia de inteligencia y hacer una votación expresa en el Congreso es casi vergonzoso, porque estamos hablando de un sistema... La AFI, ¿no? AFI es, ¿no? AFI. Sí, Agencia Federal de Investigaciones. De Inteligencia y de Investigación. Inteligencia, tiene razón, inteligencia. Y realmente pensar en cambiar este núcleo que ha estado ahí enquistado desde el año de los 70 a hoy, que estamos en el año 2015, y lograr hacerlo en un abrir y cerrar de carpetas, es imposible. Hay un punto que me parece muy importante de la denuncia, y que muchos lo han marcado desde Santiago Kovadlov y otros. Fue maravilloso Kovadlov. Que es, por ejemplo, el giro ideológico, geopolítico que puede haber tomado la política exterior. Eso no es un delito. Lo que es inmoral y es un delito es negociar con uno de los acusados. Porque Mohsen Rabbani, quien fuera agregado cultural iraní en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, cuando se voló hizo muchas amistades en la Argentina. Era la persona que aparece en las escuchas como que el que negociaba con estos personajes. Con Delia, Khalil y aparentemente un agente de inteligencia o varios, porque Nisman habla de más de un agente de inteligencia infiel. Era uno de los acusados de haber pensado la voladura de la AMIA. O sea, no es que estaban negociando las diplomacias oficiales. Había dos diplomacias paralelas y uno de los diplomáticos paralelos es uno de los acusados de asesinato, de un ataque terrorista. Esto es lo inmoral, esto es lo grave. ¿Por qué el doctor Nisman se arrima a Stiuso? ¿Por qué lo tiene como consejero? Stiuso se lo indica a Néstor Kirchner. Que lo presenta. Exactamente, es Néstor Kirchner el que se lo da, se lo acerca a Stiuso y efectivamente establece una relación de mucha cercanía a lo largo de todos los años. Alguien que habló con él, Nisman se encuentra con voy a dar el nombre, con el ex jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández. Ellos vivían, Nisman vivía casi cuadra de por medio. Que está con Massa ahora, ¿no? Sí, se lo encuentra a Alberto Fernández, obviamente con quien tiene una relación muy importante, porque Alberto Fernández estuvo con Néstor Kirchner en la génesis de toda la unidad de investigación, la unidad fiscal investigativa de la AMIA. Esto ocurre a principios de diciembre. Y Nisman le dice a Alberto Fernández, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo que contarte cosas porque voy a hacer una denuncia muy fuerte en enero que va a impactar al gobierno. Y entonces se reúnen. De lo que sé, creo que la reunión se hace en el departamento de Alberto Fernández. Y allí Nisman le revela 3 de las escuchas, una de ellas la que involucraba a Abogado, este individuo que es un irregular que anda por ahí y que recibía en casa de gobierno. Y entonces Nisman le dice, Stiuso está buscando frenar, porque dice que mira, que vas a tener consecuencias, y yo no puedo parar esto, le dice Nisman, no puedo parar esta denuncia en la cual vengo trabajando desde hace muchos meses, porque es imparable. Así que para que, obviamente esa relación con Stiuso existía, pero la anécdota es que si algún rol tenía Stiuso en esas horas, era el de desestimular la actitud decidida que tenía de presentar la denuncia, actitud y decisión que ya tenía tomada a principios de diciembre del año pasado. ¿Y por qué? Que estaban tratando de echarle
tanto barro como le han tirado a Nisman, hablando de su relación con Estiuso. Y la relación con Estiuso, que empezó porque el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, fue el que le dijo, este es el hombre que más sabe de la voladura de la AMIA. Y eso era la cosa más normal en ese momento. No era algo que hoy todos están rasgando la vestidura como considerándolo ilegal, horroroso, aprobio. No, en ese momento, hasta este momento, era lo más normal que jueces federales estuvieran haciendo investigaciones con la Central de Inteligencia. Pero aparte estamos hablando, no nos olvidemos nunca de esto, del atentado terrorista previo a la voladura, digamos, al derrumbe de las Torres Gemelas. O sea, el interés internacional, digo, geopolítico de la situación. ¿Por qué se dio en Buenos Aires? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son los acusados? Efectivamente, el fiscal Nisman y los fiscales anteriores sí o sí tenían que tener contacto, no solo con la Agencia de Inteligencia de la Argentina, sino con otras agencias de inteligencia del mundo, para que debían colaborar, que es lo normal. Y fíjese usted que desde que se firmó el tratado con Irán, las agencias de inteligencia del mundo dejaron de colaborar con la Argentina. Y eso lo dice Nisman, está escrito en su denuncia. Y el Gafi le puso la lupa así. Porque ¿qué decía el memorándum? Toda la información que tenga la Argentina será traída a Teherán para que la conozca Irán, el régimen islámico. Ahora, yo pienso que es muy grave tener al vicepresidente Vudú procesado y ahora la presidenta imputada, ¿no? Por el presunto políticamente cumplimiento. Por supuesto, institucionalmente esto lo dijo es malo. El diputado Giustosi, ¿eh? Sí, por supuesto, es malo, obviamente. Usted no encuentra países donde normalmente... Esto ha tenido una difusión internacional enorme. Esto es una bomba, en realidad. Bueno, por supuesto que es un hecho, es un magnicidio institucional, Mirta, obviamente, porque marca que el fiscal que investigaba el atentado terrorista más grave que tuvo la historia muere en circunstancias cada vez más dudosas, porque cada vez son más dudosas las circunstancias de la muerte. ¿Usted cree que se suicidó? Si usted me pregunta a mí, yo creo que no. ¿Que no? Yo creo que no. Y creo que es un trabajo muy bien. Creo que la verdad no se va a saber nunca. Todos creemos lo mismo. Pero habrá sicarios iraníes, sicarios argentinos, iraníes. Es un trabajo... confuso. Es muy difícil, yo creo que no se va a saber nunca. No, porque además la investigación viene siendo mala, lamentablemente. ¿Vos qué pensás, Scioli? Que esperemos que se llegue a la verdad, Marta. Por el bien del país, usted habla de la noticia de lo que significó para la Argentina en el mundo, que es muy serio. Y vuelvo a repetir lo que dije, me parece que es un momento de que hay que ayudar a la justicia. Es la justicia la que tiene, digamos, hoy la mayor responsabilidad de llegar a la verdad y que se conozca realmente lo que ha pasado con el ex fiscal Nisman. Me parece que más allá de las suposiciones o análisis que escucho con mucha atención, porque tienen mucho más información. ¿Y tu hermano qué dice? Porque tu hermano está ahí en el foco de la tormenta, en el centro de la tormenta. Le vuelvo a repetir lo que dijo el primer día. Es oficialista y al mismo tiempo... Lo que dijo el primer día, Mirta. Lo maltratan de una manera responsabilidad. ¿Cómo aguanta Scioli? Yo no sé cómo aguanta tanto. Responsabilidad verdad, es un maltrato. Y ayudar a la justicia a encontrar la verdad. Es un momento muy delicado institucionalmente, usted lo acaba de decir. Y me parece que todos tenemos que tratar de colaborar y poner lo mejor para que se llegue a la verdad. No hay otro... Me parece que más allá de las diferencias y todo... Ahora, Capitanés dijo que es un activismo judicial golpista, y que sostuvo que la marcha de fiscales y jueces estaría siendo convocada por narcotraficantes y antisemitas. Otro disparate de este señor. Todas las mañanas un disparate mayor cada día. Es el mismo gobierno que cuando lo juzgaban a Macri decía que era importante que actuara la justicia, ¿no? Sí. Para que veas el doble discurso de este gobierno. Y generalmente esas cosas se dicen cuando no tenés argumentos, cuando no hay argumentos frente a esto, ¿no? Y hay toda una estrategia ahora del oficialismo para ver cómo se demoniza la marcha. Es una cosa muy notable, ¿no? Después de la aló presidenta del otro día de la presidenta, ¿no es cierto? Ante la militancia, con esto de nosotros la alegría y ellos la tristeza, hay todo una avanzada, una ofensiva muy fuerte del oficialismo para ver cómo... demoniza esta marcha. Están equivocándose muy fuerte, porque sí. Cada vez, yo siento como que cada vez le dan más valor a la marcha. Sí, eso es cierto. Mi sensación es esa, que realmente la estrategia que están teniendo no es la correcta. No, claro que no. Salgamos de la posición del gobierno. ¿Qué es lo que le pasa hoy a la gente común?
O sea, la gente común, yo por ejemplo conversaba el otro día con el hijo de un amigo mío que tiene 14 años. Y entonces me dice, ¿y vos estuviste en la tele? Me preguntaba, porque justamente, sí, lo del fiscal que pareció muerto, entonces empezó a hablar. Yo le digo, ¿vos por qué te interesa este tema? Bueno, porque yo empecé a leer, porque si no leía, no tenía de qué hablar con mis amigos. 14 años. Esto quiere decir que el nivel de impacto, mismo mi sobrino tiene 11, sabe más que yo a esta altura de las circunstancias. Le digo sinceramente, Mirta, el nivel de interés, pero además de preocupación, digamos, ya no en un niño o en un adolescente, pero por ahí en los adultos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la muerte volvió en la política. ¿Su sobrino qué dice? Bueno, el otro día le decíamos que este era un momento bisagra, que así como cuando en el año 83... ¿Con esa palabra le dijo sí, bisagra? porque recordábamos el año 83 cuando yo tenía 10 años, y para mí, a mí me marcó para siempre. De alguna forma mi sueño, que yo lo he cumplido, era ser diputada, porque yo veía los debates en televisión, algo que desconocía antes. Sí. ¿Qué le dijo a Torranta a usted, diputada? El diputado Larroque, hoy imputado Larroque, ¿ha visto? Por el fiscal. Usted sabe que el fiscal Nisman cuando me llamó Mirta... Es terrible que es un término espantoso. Es de una bajeza. Una vulgaridad. Pero le voy a contar el contexto y le voy a contar el llamado de Nisman hace un año. A ver. El contexto de ese insulto fue el día que discutíamos en plenario de comisiones el tratado con Irán. Y hace un año el fiscal Nisman me contacta, me hace este comentario de la columna de opinión donde yo elogiaba su trabajo y me dice, estoy llevando adelante una investigación y creo que si la termino, la completo y presento la denuncia, vos vas a entender por qué ese día Larroque te insultó como te insultó. Él efectivamente estaba haciendo este trabajo y termina, bueno, ahora el fiscal Policita, ¿no?, lo imputa el diputado Larroque. Y este es otro tema delicado en la Cámara de Diputados, porque yo como diputada de la Nación quiero explicaciones de un par, porque siento que mis fueros parlamentarios, que son, digo, me los ha dado el pueblo de la Nación a través del voto popular, son dañados. O sea, tener un colega que ha sido imputado por la justicia en una denuncia de encubrimiento, me parece que como mínimo no solo requiere de una explicación ante el juez, sino ante los pares. Así que en este sentido yo también creo que en la Cámara de Diputados, más allá de que la mayoría sigue siendo oficialista y muy disciplinada, lamentablemente, porque yo creo que hay gente en el oficialismo que se tapa la nariz, pero debería dejar de taparse la nariz si es que cree en las instituciones de la República y en la Constitución Nacional. Sí creo que amerita que los diputados de la Nación le exijamos algunas explicaciones a un colega que, bueno, me parece que tiene que darnos, por lo menos explicarnos cuál fue su participación. En este punto, porque obviamente, y con toda esa actitud, porque repito, el gobierno, el oficialismo, y hay gente, debo decir, ¿no?, hay gente que defiende al gobierno en esto también, ¿no? Esto ocurre, ¿no? Así que es interesante, entre comillas, y novedoso ver los discursos que se toman para defender la postura del gobierno, que son discursos descalificadores. Este es lo que marco, ¿no? Porque cuando usted le dice, no voy a la marcha porque no comparto tal o cual cosa, es una cosa. Cuando le dicen golpista, esto, aquello más, descalifican. En este contexto también quiero traer aquí a la memoria del gran trabajo que hizo Pepe Liachev, que fue el periodista que denunció fue el iniciador de todo. Fue el iniciador de todo. Y Nisman, con una actitud muy honesta, dijo... ¿En el diario Perfil fue? Efectivamente. Nisman dijo, yo no le creí. Hay que reconocérselo, que ha muerto hace tan poco porque tiempo. Porque a Pepe lo trató, Tisman lo trató de pseudo periodista, entre otras cosas. ¿Cierto? Pero es una constante. Pero la agresión, por eso digo, la descalificación permanente que se ha tomado en este gobierno hacia todo aquel que no piensa de la misma manera. Mire usted lo que dijo Sergio Uribarri, precandidato presidencial, afirmó que algunos fiscales son movilizados por cuestiones personales y no por el bien común. Más que marchas y politiquería, deberían ponerse a trabajar, mostrar resultados concretos para la gente. Claro, Nisman trabajó, el diario Clarín del 11 de febrero. Nisman hizo su trabajo, el trabajo que le mandaba la Constitución Nacional. Entonces esa es la respuesta que hay que darle a Uribarri. Campagnoli también hizo su trabajo, casi lo echan. Así que... ¿No encuentran que se demora mucho la presentación de Jaime Estiuso?
Es un tema delicado. Muy delicado. Muy delicado. Con lo mestizo ahí, han exigido ciertas condiciones para declarar, ¿no? Hay dos cosas. Que no se conozca el lugar, que no haya periodismo. Así es. Conocer las preguntas, inclusive, creo, ¿no? Sí, eso es algo lo cual realmente a veces es derecho a ser, otras veces no es imposible. Hay que ver si el hecho que él sea autorizado a declarar significa que su declaración sea pública. Son dos cosas distintas. Creo que no va a ser pública. Por eso, es decir, la presidenta lo ha relevado exactamente del secreto ante el juez. ¿Va a ser pública? No se sabe. Yo creo que no va a ser pública, es una de las cosas que se están negociando. Y por supuesto, porque además es un tema de altísima sensibilidad, sería un aporte fenomenal. Y yo también acá quiero recordar lo que fue la figura de Gustavo Vélez, que fue el primero que lo denunció. Sí, señor. A Estiuso. Y por supuesto... El programa de Mariano Grondona, así es, en una clave. Presentó la foto, inclusive. La foto. Sí. Bueno, eso fue el final de todo. Le costó tener que irse del país, ¿no? Exactamente, no puede conseguir trabajo en la Argentina, Vélez. No podía conseguir trabajo, ¿no? ¿Usted recuerda que el contexto sucedió eso, Nelson? Fue para el 10º aniversario de la voladura de la AMIA. Ese día, el presidente Kirchner anunció ante todas las instituciones de la comunidad judía, inclusive internacionales, que habían encontrado los famosos cassettes de la CIDE, donde se revelarían, supuestamente, se revelaban cuestiones vinculadas al atentado a la AMIA. Al día siguiente, en un papelón histórico, el gobierno salió a decir que en realidad habían encontrado los recibos de las personas que habían retirado los cassettes. Esto tuvo una discusión judicial por parte de la DAIA, la AMIA y otros, y fue un escándalo internacional. Y a la semana siguiente es cuando Gustavo Vélez hace... vamos a explicar que era ministro del Interior. De Justicia. Y él hace esta declaración pública en el programa de Mariano Grondona, y se produce su salida intempestiva de la Argentina, no solo del gobierno. Es un exiliado de la democracia, Gustavo Vélez. Hay que decirlo así. Nosotros lo hemos llamado para que venga al programa, pero no va a hablar. Ya se lo anda por acá, el otro día se lo ve por acá, pero tiene prohibición del BID de también hablar. Lo descalificaron. Lo que pasa es que él no podía mostrar esa foto en ese momento. También lo descalificaron. Tenía un juicio, un tema judicial. En eso él no podía mostrar esa foto. O sea, hoy tampoco lo puedes hacer porque la ley de inteligencia, por eso Nisman quería venir al Congreso. La ley de inteligencia no lo permite. Ahora, ¿no tienen ustedes la sensación? A mí mi sensación era como que Estiuso era muy fácil. Acusar a Estiuso de la muerte de Nisman es como el más obvio, si se quiere, dado todo el contexto de lo que se está diciendo. Mi sensación es que hoy hay una cara como fue la de Nisman, con un agujero acá, pero esta vez es la cara de Estiuso. Mi sensación, no le estoy defendiendo a Estiuso, no más remotamente, pero la sensación que tengo, dado todo el contexto de lo que se está hablando, es como que ya está la cara de Estiuso en todos lados. Yo podría imaginarlo con una bala, igual que como salió la foto de Nisman. Qué raro fue eso, ¿no? Sí, extraño, muy raro, ¿no? Muy extraño. Pero no se ha aclarado ese. No, lo único que se ha aclarado es que no estaba impresa, que fue algo agregado, y hay un solo ejemplar que fue el que compró. El que le enviaron. No el que le enviaron, fue el que compró. La pareja, exactamente. Hubo uno que fue a la casa. Qué extraño. El que estaba en la casa no lo tenía. Él entonces fue, pidió uno porque no lo había encontrado en el kiosco, y en el kiosco le dieron ese que tenía esa marca, que ha sido agregada. Está muy bien hecha, no es hecho con una lapicera, está como con un sello, muy precisa, y fue... Pero son actitudes mafiosas, por supuesto. Totalmente. Pepe Scioli, vos sos... ¿qué haces en la campaña? ¿Trabajás en la campaña de...? En la campaña proselitista, no, Mirta, estoy al frente de la responsabilidad de coordinar los equipos técnicos de Daniel. ¿Acuerdos con políticos? Hay como 50 profesionales trabajando en una fundación que es Desarrollo Argentino, que lo que estamos haciendo es, tomando de los últimos años de la Argentina, recorriendo cada una de las provincias, los sectores de la producción, reuniones con sectores sociales, económicos, productivos de cada provincia, buscando el no volver a empezar, tratar de llegar al 10 de diciembre con un programa de gobierno a partir de las necesidades de cada una de las provincias. Hemos avanzado con 20 convenios con universidades nacionales, un poco para potenciar los sectores productivos con el sector público, con el sector privado y el sector de conocimiento. Aquí en la provincia de Buenos Aires, la Universidad del Centro de Tandil es un claro ejemplo de la sinergia que hay entre los sectores de la producción y el conocimiento. Y tratando, de llegar al 10 de diciembre, si Daniel tiene la responsabilidad de ser presidente, desde el minuto cero,
tratar de tomar una dirección correcta, tomando lo mejor de estos años, que no sea un volver a empezar. Y la verdad que muy satisfecho, le decía al doctor fuera de cámara que sin tratar de quedarme en la coyuntura, que no la desconozco y entiendo los problemas que está teniendo el país y todo lo que estaban hablando aquí, me parece que también tenemos que pensar en esta etapa de la Argentina, una etapa del desarrollo, tiene todo, es un país muy rico. A mí me ha tocado dar vuelta. A la gente le molesta cuando viene en auto hacia Mar del Plata ver todo color naranja. Toda la ruta es naranja. Aquí Mar del Plata también. Es un color positivo el naranja, así que no sé por qué molesta.